llamo Vicente Masip, soy profesor de lengua española, exactamente en esta asignatura es lengua española 1, que es ortografía, fonología fonética y prosodia. Y la primera clase de hoy es sobre un tema triple, que es sobre semiología, semiótica y signo lingüístico. ¿Qué es la semiología? La semiología es una ciencia que fue inventada por un lingüista llamado Ferdinand de Saussure. ¿Y qué pretendía este lingüista? Pretendía un conocimiento que resumiera todos los modos de comunicación en el seno de la vida social. ¿Y cuáles son esos modos? Pues pensad un poco, ¿cómo nos comunicamos? Además de la palabra, por gestos, por miradas, el modo de andar, el modo de sentarse, el modo de mirar, todo eso comunica. Además, el lugar donde vives, la ropa que llevas, que me digo, ¿por qué uso estas gafas? Porque creo que me favorecen. ¿Por qué me pongo una ropa determinada? Porque creo que me sienta bien. Todo esto es comunicación. La bicicleta que tienes o el coche que usas, el lugar donde vives, todo eso comunica. Entonces, la semiología es una ciencia que es moderna, porque Saussure es del final del siglo XIX e inicio del siglo XX. Entonces, es algo muy moderno y que antes existía de modo, vamos a decir, asistemático, sin mucha organización. Entonces, Ferdinand de Saussure fue el que organizó esto que llamamos semiología. Semiología viene del griego, sémato significa rasgo, y logos, la ciencia del rasgo. Una vez hemos visto ya lo que es la semiología, esta ciencia general, vamos a hablar de lo que es la semiótica. La semiótica es la parte de la semiología que estudia la comunicación en sistemas cerrados. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos sistemas? Pues que la semiología se basa en señales. ¿Y qué son señales? Señales son convenciones que no pueden ser interpretadas de modo unívoco. O sea, convenciones que pueden interpretarse de varias maneras. Hemos dicho antes, por ejemplo, sobre las gafas, la ropa. Yo me compro una ropa, por ejemplo, creyendo que me favorece y alguien me dice, qué cosa más cursi, qué cosa más fea. ¿Por qué? Porque la ropa, el modo de ser, el modo de tratar, puede interpretarse de varias maneras. Entonces, así como la semiología se basaba en señales, que son convenciones que pueden ser interpretadas de varias maneras, la semiótica es la parte de la semiología que se basa en signos. ¿Y qué es un signo? Un signo es una convención cerrada, que solo puede ser interpretado de una manera y nada más que de una manera. Y diréis vosotros, bueno, ¿y ejemplos de semiótica? Pues la semiótica está en todos nuestros momentos diarios, en los más sencillos y los más complejos. Por ejemplo, la UFP, nuestra universidad, es una institución semiótica. ¿Por qué? Porque tiene una serie de, una organización compuesta de rectoría, vicerrectorías, después hay centros, hay departamentos. Los alumnos tienen que entrar por un vestibular, tienen que matricularse, después hacen varias asignaturas durante tanto tiempo. Todo está previsto y medido. Entonces uno se gradúa después de haber estado 4 o 5 años habiendo hecho tantos créditos para terminar. Bueno, esto en el caso del UFP, pero coge, por ejemplo, cualquier deporte. El fútbol de campo, porque veremos que hay muchos tipos de fútbol. Hay de sala, fútbol de playa, pero cojamos el fútbol de campo. Son 11 de cada lado, un árbitro, tiempo, camisetas, hay 2 con banderas, todo está previsto. Imagínate, por ejemplo, que un equipo pierde de 5-0, llega al descanso y dice, vamos a parar, que ya no, hay que ir al segundo tiempo. Pero si hemos perdido, es igual, hay que ir hasta el final porque hay que hacerlo como es. Entonces, la semiótica está presente en todo, todos los juegos de cartas.
Todo es semiótico. ¿Por qué? Porque uno reparte, el otro tal, hay que poner uno por vez, no puede ir para adelante y para atrás. Los juegos de niños, todos ellos están reglamentados. O sea que la semiótica está presente en toda nuestra vida y en todos nuestros momentos. Ya hemos visto entonces qué es semiología. La semiología es la ciencia que estudia todos los modos de comunicación mediante señales, que son convenciones abiertas. Y la semiótica es la parte de la semiología que estudia la comunicación en sistemas cerrados, mediante signos. Y ahora nos preguntan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, profesor, con nuestra asignatura? Que es de fonología, fonética y tal. Bueno, tiene que ver mucho por lo siguiente. Porque el signo lingüístico, justamente, es la parte de la semiótica que estudia el sonido y el significado. Entonces, ¿qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico es una convención cerrada que se realiza mediante sonido y mediante significado. Entonces, vamos a decir que la lengua natural, como es el español, el portugués, son lenguas naturales, se componen de una dimensión semiótica, o sea, tenemos fonemas, tenemos letras, tenemos reglas, pero el problema está en que la lengua tiene un componente semiológico muy importante. ¿Y qué significa eso? Significa que, aunque la lengua tenga una serie de signos unívocos, pero al mismo tiempo tiene elementos ambiguos, como son, por ejemplo, todas las figuras literarias, toda la parte estética de los sentidos figurados, todo esto no se puede calcular exactamente. Por eso podríamos decir que la lengua es un sistema semiótico, el semiótico más perfecto, pero con una dimensión semiológica importante que la vuelve todavía más compleja. Entonces vamos a detenernos ahora en el signo lingüístico, que sería esta convención cerrada que se compone de significante y significado. ¿Y qué es significante? Significante es la dimensión sonora del lenguaje, o sea, la masa de sonido. Cuando tú te comunicas en español o en portugués, tú usas sonidos que son convenciones que pueden interpretarse. Entonces, este signo lingüístico tiene el significante y el significado. El significado es el contenido cognitivo de lo que dices. Si yo digo, por ejemplo, mesa, mesa tiene 4 sonidos, me, e, se, a. Entonces, el significante de mesa es su sonido. Y el significado de mesa es su contenido cognitivo. ¿Y cuál es el significado de mesa? Pues es una sustancia corpórea inanimada, un mueble que sirve para varios usos, para escribir, para comer, para anotar. Entonces, el significante es la dimensión sonora del signo lingüístico. Y a su vez el significante tiene una doble vertiente: la sustancia y la forma. ¿Qué es la sustancia del significante? Es la masa de sonido tal como se oye. Y la forma es su organización. Entonces, la fonética es la parte de la lingüística que estudia la sustancia del significado, el sonido tal como se procesa y cómo se oye. Y la fonología es la parte de la lingüística que estudia la forma del significante, su organización. Entonces, por eso se dice, como un ejemplo, que la fonología es la partitura del lenguaje. Así como una partitura tú no la oyes, ¿por qué? Porque es una convención teórica del lenguaje, también la fonología es una asignatura que trata de la teoría del sonido. Y la fonética trata del sonido realizado. ¿Cuál es más antigua? La fonética es mucho más antigua. La fonética nació prácticamente con la humanidad. ¿Por qué? Porque sabéis que existen personas ateas, pero no hay culturas ateas. Todas las culturas son religiosas. Y desde el comienzo, en todas las religiones hubo siempre sacerdotes. Y estos sacerdotes ofrecían sacrificios. Y los sacrificios iban acompañados de fórmulas. Y esas fórmulas había que decirlas de una manera exacta para que surtieran efecto. Entonces la fonética desde el comienzo siempre fue un control de la comunicación
humana en su vertiente religiosa. Ya la fonología nació prácticamente con la escuela de Praga en el final del siglo XIX, inicio del siglo XX, y fue una sistematización de la fonética que es antigua como la humanidad. Y para terminar nuestro primer vídeo, vamos a reflexionar un poco sobre el significado, que es la otra vertiente del signo lingüístico. Recordad, hemos dicho, el signo se compone de significante, cuya sustancia la estudia la fonética, y la forma, que es estudiada por la fonología. Y el significado, que es la otra vertiente del signo, es el contenido cognitivo, que es estudiada por la lexicografía, que es la ciencia de los diccionarios, que trata de la masa de sentido. Entonces, veis, los diccionarios tienen palabras sueltas, son entradas, acepciones, y estas acepciones las estudia la lexicografía. Y a su vez, la forma del significado la estudia la lexicología, o también llamada semántica, que estudia la organización del sentido mediante los campos semánticos. Entonces, resumiendo y terminando, hemos estudiado, en primer lugar, lo que es la semiología, después la semiótica. La semiología es la ciencia de todos los sentidos de la vida social, que funciona mediante señales, convenciones abiertas. La semiótica estudia la comunicación en sistemas cerrados mediante signos. Y el signo más completo es el signo lingüístico, que se compone de significante, sustancia fonética, forma fonología, y significado, sustancia lexicografía, y forma lexicología o semántica. En el próximo vídeo estudiaremos las definiciones que se refieren a fonología, fonética y ortografía, de manera que pongamos, junto con el vídeo de hoy, la base teórica de toda la práctica posterior. Pasemos ahora a demostrar una segunda actividad ilegal de este señor. Ahora verán. Ya basta a molestar. ¿No hombre. fue usted procesado por tener un establo clandestino? ¿Un establo? Sí, señor. Un establo fuera de la ley. No estaba afuera, señor, estaba dentro. Claro, muy bien escondidito. Pues si ni era establo. Mire usted, señor juez, ¿usted cree que un corralito ahí con una bardita y total nomás adentro mi perro y yo, hombre? ¿Y qué más? Uy, ay, Sebastián. ¿Y quién es Sebastián? ¿Un mozo? No, señor, es un animal, nomás él. Bueno, aparte de mi perro y yo. ¿Y qué clase de animal es? Pues el único animal con cuernos. ¿Sabe usted? Es un toro, señor juez, que cuando estaba, bueno, desde mi tío, que ya se estaba muriendo. No, mi tío, el toro, ¿verdad? Y entonces yo lo vi y dije, hombre, pues quién sabe, de cualquier manera que, claro, pues ya hasta cojeaba. Dice, véngase para acá, sobres, me lo traje. Fíjate, ahora ya está muy gordo, ¿verdad? Pero como yo digo, pues si nomás un toro hay ahí, ¿a quién ordeña uno? Bueno, si la defensa quiere seguir ayudándome. Vamos a ver, señor del Paso. Dese usted cuenta que de sus respuestas saldrá una condena terrible o la salvación. ¿Se da usted cuenta? No, señor. Tanto argüente por matar a un perro. Dese usted cuenta. Está bueno, señor, me doy, pero no me grite, hombre. Bueno, yo voy a decirle cómo estuvo todo. ¿Usted me va a decir Sí, a mí? señor. Usted tenía miedo de Bobby. Un miedo terrible y justificado. Bueno, un poco. Su vida corría peligro al encontrárselo. No, ni tanto, pues si nomás me vio y me nió la cola. Por Dios, cállese, cállese y déjeme hablar. Pues no diga mentiras, hombre. Cállese, señor. Al verlo a usted, él lo atacó. No, señor. Él lo atacó. Usted llevaba un arma que iba a empeñar porque estaba muy mal de recursos. Bueno, eso sí, si me dan tiempo, sí la empeño. La iba usted a empeñar. Al verlo a usted, él disparó. No, ay, si no... Él disparó. Disparó primero. Usted, a su vez, viéndose perdido y solo porque su vida peligraba, disparó también. Y su rival cayó por tierra. Y usted, todo acongojado, se presentó a la policía. ¿Verdad que fue así? Tiene que ser así o se lo lleva a usted la trampa. Pues no fue así, señor. Ni me atacó y yo lo maté. A traición yo lo maté y ni me agarró la policía. Y sí me agarró. No me entregué. No diga usted que fue así. Diga usted que fue como yo digo. ¿Y por qué puede decir yo, señor juez? ¿Quién va a saber más? ¿Este señor que está inventando o yo que me lo eché al pico? Un momento. Ese hombre es inocente. Ese hombre no es Leonardo.
a que usted es el papá de Leonardo. No, señor juez. Yo soy Leonardo del Paso, el asesino. Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle. Como yo dije, qué casualidad, por un perro que a lo mejor era gato y este lo traía, y ahora de que no y que sí, que a lo mejor ahora ya llegó, pues total, yo creo, ¿no? Claro, ya llegó. ¿A poco yo iba? Y luego el prestigio profesional, y luego el perro y el gato y el oro. Yo ni modo, yo siempre lo he dicho, y ahí está el detalle. Y luego el toro que ordeñaron, ¿quién mató? Y no, aquí está el verdadero Leonardo, y no este es inocente, el otro Leonardo también, y yo ni modo, yo siempre lo he dicho, y ya está, y claro, ya está el golpe, ¿o no? Ahí está el detalle, señor juez. ¿Y estos qué dijeron? Porque, total, usted, yo, nosotros... Y no, señor. Las cosas por su propio peso. La justicia viene para acá. Nosotros allá. Y estos acá. Además, usted, viejito, nunca se raja. Ay, mira cómo eres. Pero ¿y hoy qué? ¿Verdad que no? Igual que sí. Una tanteada. Ahí está el detalle de veras. Pero ¿y la identificación? ¿O los dos van siendo Leonardos? ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque arreglado a que desde el principio, porque nosotros, ¿verdad? Desde el punto que dijimos, con razón decía que perro, ¿O no? Ahora sí, lo ven, todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no? Bueno, todo arreglado.
Todo lo que nos rodea, aquello que pensamos y percibimos son signos y tienen un significado. Para entender esa relación existe la semiótica, ya que es una disciplina cuyo principal objetivo es entender la realidad. Si nos analizamos, nos daremos cuenta que todo el tiempo nuestro cerebro está trabajando, ya que está escuchando sonidos, viendo cosas, percibiendo olores, sabores, en fin, tiene sus 5 sentidos activados. Resulta que estos sonidos, esos objetos o esas cosas que percibimos generan una interpretación al llegar a nuestra mente. Para poder comprender de una mejor forma ese proceso de interpretación de signos que surge en nuestra mente y es comprendido a través de la semiótica, citaremos las teorías de 2 grandes autores que han estudiado esta disciplina de los signos. Ellos son Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Para Peirce, el signo está constituido por 3 elementos. El primero es el signo o significante, el segundo es el objeto y el tercero el interpretante. Estos 3 elementos componen lo que hoy en día llamamos como la tríada de Peirce. Para comprender de una mejor manera la teoría que nos expone Peirce, lo haremos a través de un ejemplo. Pensemos que estamos en casa y de repente escuchamos que en el tejado está cayendo agua. En la tríada de Peirce, esto sería el signo. Sin necesidad de ver la lluvia, hemos captado que está lloviendo. Por lo tanto, este sería el segundo componente, el objeto. Y para completar la tríada, el tercer elemento es el interpretante. En este caso interpretamos que debemos salir corriendo al patio a recoger la ropa porque se nos va a mojar. Entendida la teoría de Peirce, ahora comprendamos la de Saussure. Para de Saussure, el signo está constituido por 2 elementos, el significado y el significante. En esta teoría solo se asocian 2 de los 5 sentidos, el oído y la vista. Cuando hablamos del significante, este representa el sonido que generamos al pronunciar una palabra y el significado está representado por la imagen mental o la interpretación que genera esa palabra en nuestra mente. Para comprender un poco mejor, lo explicaremos mediante un ejemplo. Volvamos al ejemplo de la lluvia. Resulta que después de interpretar que está lloviendo, le decimos a la persona que está a nuestro lado la ropa. La acción de pronunciar la palabra está representada por el significante. Cuando el receptor escucha la palabra, inmediatamente su mente genera una imagen de la ropa mojándose. Esta imagen mental es el significado. De esta manera, nos queda claro que la teoría desarrollada por de Saussure nos da a conocer un proceso de comunicación que se basa en 2 componentes del signo, el significante y el significado. Y para Peirce, el proceso comunicativo se compone de una tríada, es decir, de 3 elementos, el signo, el objeto y el interpretante. Entonces, la semiótica pretende en que entendamos ese procedimiento de signos que se relacionan cuando se efectúa la comunicación y asimismo cuando se crea todo tipo de interrelación con el mundo que nos rodea.